papás influyeron mucho en mi decisión de iniciar a estudiar electrónica, porque obviamente siempre que uno sale del colegio dice cómo o qué realmente puedo estudiar y a futuro yo pueda tener una mejor vida. Empecé a llamar a mis papás a decirles, bueno, o sea, ya no puedo más con esto, o sea, realmente esto no es para mí de contar, porque no sé si les ha pasado que les llega una oportunidad y obviamente dudan, o sea, dudan de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la tomo? ¿Será que no? Pero ahí tú no dudaste. Pero ustedes no me van a, o sea, ustedes no me van a creer, yo no dudé ni un segundo, o sea, yo tomé una decisión muy difícil, y lo digo muy difícil porque también para mí fue difícil, me costó un montón empezarme a mostrar en redes sociales, comunicar con la gente para contarles cosas de mi vida, para contarles un poco acerca de cómo era este proceso, y mostrarse en redes no siempre es muy fácil, porque viene el tema de las críticas, viene el tema de los comentarios, más aún porque yo empecé con mis redes sociales personales, es decir, tienes que empezar a rodear de personas con más resultados que tú, de personas que realmente tienen lo que tú quieres. Ahora, ¿cómo llegar a esas personas? Tienes que empezar a demostrar. Tienes que estamos detrás del dinero y todos estamos detrás de cierta cantidad de facturación. Y yo decía, bueno, ¿qué estoy construyendo? Sí, estoy facturando, pero ¿qué estoy construyendo? ¿Algo que no me está llenando? No me estaba llenando el marketing. Hay mucho ruido afuera, como lo hablábamos ahora, hay mucho ruido afuera porque todo el mundo te está ofreciendo un montón de cosas por hacer, pero nunca te detienes a decir qué quiero yo, o sea, qué realmente quiero yo, ¿no? Obviamente también como el hecho de trabajar en uno mismo, el hecho de creérsela, que cuando uno siempre le dicen es que tienes que creértela, eso es tan cierto. Es real. O sea, yo la verdad, o sea, es súper real, uno fracasa y ya le da pena, o sea, fracasé, sí. Pero entender de que eso todo el mundo le pasa por más que esté ganando un montón de dinero o Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible? Bueno, yo sé que es posible y tú también lo sabes, pero si realmente es bien complicado, bien fuerte, tú cambiar de un lugar a otro. Tenemos una persona que es así. O sea, estamos hablando de una ingeniera, nuestra segunda ingeniera en el podcast, que decidió cambiar de rumbo completamente para entrarse en los negocios digitales. Y no solamente a los negocios digitales, sino ayudar a otras mujeres, a otras emprendedoras, emprendedores a crear su marca personal. Si no sabes mucho sobre esto de marca personal, negocio digital, quédate en este episodio porque cualquiera puede empezar en este mundo como ella lo pudo hacer. Entonces, bienvenida Aleja, perdón, es que estaba hablando con Alejo, con Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ay, no, a ti, mil gracias por la invitación y nada, a aportar el mayor valor posible para que más personas entiendan cómo pueden, o sea, si se sienten como en algún momento frustrados, cansados, agobiados con la vida que tienen, hay mucho más allá, entonces para eso estoy acá, para contarles un poquito acerca como de mi proceso, de cómo pueden empezar también. Sí, necesitamos saber, porque mira, yo siempre me sorprendo con cada entrevista, porque el proceso de cada quien es tan único. Excelente, correcto. Sí, y yo creo que muchas personas realmente, muchas, se sienten agobiados, frustrados y cansados, como tú dijiste, como de esa rutina de una vida de quizá sin mucho significado. Entonces, Correcto. cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿cómo es eso de que ingeniera electrónica y luego este cambio? ¿Cómo inicia eso de ingeniera? ¿Qué te inspiró en aquel entonces a tú decir, bueno, voy a estudiar ingeniería? Que no es una carrera de que sencilla. Bueno, mira, yo no sé si a muchas personas les ha pasado que nos encontramos en un momento de nuestra vida, obviamente cuando salimos del colegio, siempre llega ese momento en el que necesitamos decidirnos qué vamos a hacer con nuestra vida, pero como somos tan chiquitos, como quizás pedimos ayuda al exterior en vez de centrarnos en nosotros mismos qué queremos, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, obviamente sin ánimo de como de hacer alguna maldad o algo así, no, sino que, por ejemplo, mis papás influyeron mucho en mi decisión de iniciar a estudiar electrónica, porque obviamente siempre que uno sale del colegio, uno dice, ¿cómo o qué realmente puedo estudiar que a futuro yo pueda tener una mejor vida?
¿verdad? Yo no me consideraba súper buena ni en matemáticas, ni en nada No, de eso, ¿no? O sea, yo era una estudiante muy común, que la verdad era demasiado indisciplinada, o sea, siempre me destaqué como por eso, por esos lados. Entonces, sí me parecía como súper raro. Yo decía, bueno, quizás en los últimos años de mi colegio, pues me empezó a ir muy bien en matemáticas y en física, pero pues no era algo así como que realmente me apasionara, sino que como que vi que tenía quizás algunos dotes para eso, me dejé como guiar, me dejé guiar como por ese camino y entonces por eso fue que tomé la decisión y además de que cuando la gente me decía, creo que eso también va mucho en el ego, porque ahora que lo analizamos y que quizás ya somos más conscientes de lo que hacíamos antes y es, la gente me decía, wow, vas a estudiar electrónica, increíble, debes ser ujú, súper buena para las matemáticas y yo no entiendo, pero me sentía muy bien que las personas me dieran esa validación, quizás. Y quizás yo de chiquita no la tuve. Obviamente todo esto que les estoy contando es porque he vivido todo un proceso de autoconocimiento, todo un proceso de entenderme a mí misma, por qué hice cada cosa en mi vida y que me ha traído hasta acá. Entonces, digamos que esos son los pasos que yo he visto que por quizás buscar validación de otras personas, llegué a estudiar electrónica sin que realmente me apasionara o entendiera cuál es el significado de estudiar electrónica en sí, ¿no? sí, claro, y quizá por las razones que no, en ese momento parecían razones muy, muy muy correctas, porque, o sea, Ujú. sí, una carrera fuerte, importante, tus padres estaban aprobándola, pero, y muchos jóvenes empezamos así, o sea, eso es lo que hay que hacer, yo creo que ese debería ser mi camino, debería ser, pero no, ¿qué es lo que quiero yo? Wow, increíble, como nunca, como que nos guían, nos ayudan a cuestionarnos a nosotros mismos desde pequeño y encontrar nuestras respuestas internas. Eso viene después y de eso es que yo quiero hablar. Es decir, tú terminaste la carrera y en qué momento te das cuenta que ese no era tu camino. No, o sea, yo siento que, a ver, uno lo sabe internamente, Uno lo pero hay muchas. ignora. Ajá, correcto. Uno los empieza a ignorar, ¿verdad? Uno los empieza a ignorar. Y más porque cuando yo llego a quinto semestre, yo ya estaba en quinto semestre de mi carrera y yo ahí me acuerdo que una vez llegué llorando a mi casa y no sabía cómo expresarles a mis papás. Ah, bueno, en ese momento pues yo vivía sola, yo me fui para estudiar mi carrera a otra ciudad, entonces por ende yo estaba sola. No, todo era como un caos en sí, pero pues no había mucha gente que me entendiera mi punto de vista, entonces Ay, yo sí. empecé a llamar a mis papás a decirles, bueno, o sea, ya no puedo más con esto, o sea, realmente esto no es para mí, esto no me gusta, porque ya empezábamos a ver más materias un poco más complejas, un poco más decisivas, o sea, ya eran materias más de la carrera como tal, entonces siento que ahí fue como mi declive. Luego, obviamente, mis papás me dijeron, no, usted puede con todo, yo no sé qué, además termine la carrera, bla, 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 usted no va a aplicar, digamos, porque mi cuestión era que no me gustaba el tema de los circuitos y todo eso. Entonces ellos me decían, no, tranquila, que eso no lo va a aplicar en la vida real, o sea, va a ser como conocimiento y va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me dejé guiar mucho por eso. Y dije, bueno, voy a terminar a ver qué tal, quizás en materias que seguían en mi carrera, pues me iba a enamorar de otra cosa, ¿no? Quizás así fue, me empecé a guiar como por el lado de la programación, me parecía muy interesante y me gustaba un montón. Pero, o sea, no era algo así como que yo me apasionara, simplemente como que vi que era un camino más viable para mí, como no sé si era como ya resignarme a eso, ¿sabes? Como yo decía, pues ya digamos como que esa es la carrera que estudié y ya quizás me puedo ir como por este lado y quizás me pueda gustar un poquito más con el tiempo, ¿no? Y es bien complicado. Y ya, eso fue lo que pasó. Pero no te resignaste, porque mucha gente se resigna, como tú dices, bueno, ya, esto es lo que yo estudié, después de la inversión que hicieron mis padres o el sacrificio que yo
atravesé, yo tengo que continuar en esta carrera y así es que deben de ser las cosas, pero ¿qué te hizo decir? Es que no. Bueno, o sea, como, ¿te refieres como si Claro, cuando... claro, porque no te quedaste ahí. O sea, ¿qué te hizo como tomar Ok. la decisión, a pesar de todas las, ¿cómo se dice? Las condicionantes externas que tú tenías, que querían volverte una y otra vez, cuando dentro de nosotros, como tú dices, hay una vocecita que te dice, tú no te sientes bien con eso no es para ti, óyeme. O sea, siempre está esa voz. Entonces, ¿qué te hizo Sí. escucharla más que el exterior? Correcto, hay mucho ruido afuera. Entonces, mira que pasó algo y llegó es pandemia, ¿no? O sea, yo cuando salí de la universidad hice mi tesis, todo súper bien. O sea, yo siempre me he sentido una chica con mucha suerte. O sea, eso ya digamos que es, no sé, Yo siempre he también, no te tenido... preocupes. Seguro eres muy positiva. O sea, sí, o sea, me he sentido una persona con mucha suerte porque quizás como que me empeño en obtener algo y lo obtengo, ¿no? Entonces, obviamente tiene sus ventajas en algunas ocasiones y digamos que con mi trabajo yo me siento muy así. Eh, eh, em, Pasó mucho, por ejemplo, que, claro, yo salgo de la universidad, pues obviamente uno está desempleada, yo no quería regresar a la casa de mis papás en otra ciudad que ellos viven, porque para mí eso era literalmente retroceder, que yo ya había vivido como 5 años sola, Mm, entonces, o cinco o en seis la años época de la sola. universidad. Claro, en la época de la universidad, entonces regresar a la casa de mis papás, yo decía, no, eso no, no, no. Entonces mis papás, claro, empezaron a decirme, bueno, Aleja, ya empieza a mirar porque ya te tienes que empezar a regresar mientras que consigues un trabajo y no sé qué. Y yo, ¿qué? Regresarme, jamás. No, mentira. Entonces, pero no por nada malo, sino que quizás uno también coge cierta, entre comillas, independencia y como que retrocede. Yo lo veía así, ¿no? Como eso es un retroceso. Em, entonces ahí lo que hice fue literalmente ponerme las pilas, yo no sé, me enloquecí mandando hojas de vida a todo lado. Obviamente empecé como a ver en qué empresas yo podía trabajar y ahí es donde llego yo a una multinacional de acá de mi país. Bueno, la multinacional tiene varias sedes en varios países de Latinoamérica, que también es bastante grande. Entonces, cuando yo voy a esa empresa, porque yo quizás yo la había escuchado antes, pero yo nunca había ido a sus instalaciones. Cuando yo llegué, yo dije, wow, las oficinas, wow, este ambiente, wow, todo. Y dije, yo aquí quiero trabajar. Claro, empiezo a presentar pruebas, pero uno, pues no me había graduado todavía, ¿no? O sea, no me había graduado. Dos, yo estaba entregando la tesis, bla, 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 y tenía que presentar un montón de pruebas, cosa que me quedé en alguna de las pruebas porque ya eran temas muy avanzados de programación que yo no quería, y yo no sabía, perdón. Entonces, bueno, por ende me quedé y por cosas de la vida, obviamente yo salgo súper triste en la entrevista, súper no, ya no quedé, no sé qué, pero la vida te sorprende. Entonces, cuando es para ti, es para ti. Entonces, a la semana siguiente recibo una llamada y me dijeron, oye, mira, eres Aleja, es que te queremos para una entrevista en esta multinacional. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, yo no sabía, y me dijeron, ¿sí aceptas o no? Y yo, sí, 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 de una. O sea, no sabía ni entrevista de qué, porque yo no había mandado más solicitudes, sino para ese Te puesto que llegó. quería. Exacto, entonces me pareció súper extraño. Quizás mi teoría es que como quizás vieron como mi hoja de vida y que tenía potencial, me mandaron para otro cargo, ¿sabes? Entonces, pues es como mi pensamiento. La verdad nunca supe cómo fue eso. Y me entrevistaron, a la semana siguiente me entrevistaron, yo estaba súper nerviosa y demás, y me dijeron, listo, empiezas el lunes. O sea, ni siquiera me dijeron, Wow. nosotros te llamamos, nada. Nada. Eh, entonces dije como, wow, o sea, estoy trabajando en la empresa de mis sueños, de que yo siempre había querido aquí, yo quería aquí. Entonces, ahí es donde yo dije, me encanta, obviamente me gradúo y todo, pero la felicidad no duró mucho porque llega pandemia, ¿no? Llega pandemia, 6 meses después, llega pandemia y me sacan por recorte de personal. Mm, Me sacaron por recorte personal, fue horrible, nunca lo olvidaré, fue un 20 de marzo.
del Wow. 2020. Sí, no, no se me olvida jamás esa fecha. 20 de marzo del 2020 era un viernes y tuve que ir a la empresa y me dijeron, mira, no es nada personal, solamente que ya no puedes continuar con nosotros, no sé qué. Obviamente eso, mi golpe y mi ilusión de trabajar ahí se derrumbó por completo. Y ahí es donde, por obvias razones, en pandemia nos encierran a todos y yo pues ya desempleada en otra ciudad, sin nadie, me toca regresarme al miedo que siempre había tenido de regresar a la casa de mis padres otra vez, ¿no? Mm, ¿Me entiendes? Entonces siento que eso siempre también ha sido mucho incentivo para mí, como el hecho de no retroceder en procesos. Y, pero también entenderlo, siento que también eso fue una lección de vida en donde, o sea, no es tan malo retroceder para impulsarte más. Entonces, retrocedí, por decirlo así, me fui otra vez a la casa de mis papás. Obviamente, pues pandemia, no estaban recibiendo a nadie, ¿sí? No estaban recibiendo a claro. nadie. No sé si a alguien le ha pasado o le pasó que realmente empezaron a enviar un montón de hojas de vida y no habían oportunidades de trabajo porque todo el mundo estaba viviendo en esa incertidumbre de no vamos a saber qué pasa, no sabemos hasta cuándo nos dejan metidos acá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo empiezo, bueno, en ese momento, pues las redes sociales siempre han sido un boom, pero en ese momento, como todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo subía cosas a sus redes sociales, opinando sobre la pandemia, quejándose, etc., etc., etc. Entonces, ¿yo qué más hacía? Metida en las redes sociales. En ese Ujú. entonces, yo veo una publicidad de el marketing digital, en este caso hay algo que se llama el marketing de afiliados, ¿sí? Con Hotmart, que yo veo esa publicidad y te enseñan a generar ingresos desde la casa. Obviamente, ahí es donde se me encienden como las alarmas y digo, bueno, ¿qué es esto? Porque quizás hay algo dentro de eso que me dio confianza, porque había una persona que yo conocía hace muchos años que lo estaba ejecutando, ¿no? Quizás eso tuve una ventaja con respecto a eso, porque ella, pues me pudo dar como su punto de vista más sincero y con más confianza para quizás ingresar a todo este medio. Y apenas yo vi de lo que trataba, conecté demasiado y dije, wow, esta es la oportunidad. No sé, algo dentro de mí, no sé si les ha pasado, es que es muy extraño de contar porque no sé si les ha pasado que les llega una oportunidad y obviamente dudan, o sea, dudan de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la tomo? ¿Será que Pero no? ahí tú no dudaste. Pero ustedes no me van a creer. O sea, ustedes no me van a creer, yo no dudé ni un segundo. O sea, fue tan extraño porque yo también soy de las que le da miedo comprar en línea, le da miedo hacer cosas diferentes. O sea, hay cositas de cositas, además de que uno siempre ha escuchado de la estafa en internet, ha escuchado de los vendehumos, ha escuchado de Ujú. un montón de cosas, pero eso hizo tanto clic en mí y dije, wow, o sea, esta es mi oportunidad de aprender otras cosas nuevas que quizás yo ya incluso sin saberlo también dentro de la empresa que yo estaba trabajando, tenía un grupito de amigos en donde nos encerrábamos a escondidas y hablábamos, bueno, vamos a hacer videos y vamos a grabar y vamos a hacer cosas. O sea, siento que la vida también me fue llevando hacia ese rumbo y yo era de las que la tomaba las fotos, hacía los videos, hacía esto. Y dije, ok, o sea, esta es mi señal, es muy curioso, ¿no? O sea, en ese momento no lo veía, pero pues ahora que ya me dedico 100% a eso, pues digo, wow, la vida como de loca, o sea, y hay amiguitos, tú eras muy de YouTube, tú eras muy de videos, tú eras muy de esto y no sé qué, y yo, ay, tienen razón, es eso, prácticamente, entonces ahí no dudé y ahí fue donde me aventuré a todo este mundo del emprender digitalmente que me transformó la vida por completo. Claro, claro, y eso transforma la vida, y más cuando es tu lugar, que te llegó como una luz, pero en realidad como que algo dentro de ti sabía como que por ahí era, como de una forma Total, inconsciente, hasta que te totalmente, llegó esa señal, porque eso es otro punto, nosotros tenemos que aprender a captar las señales cuando llegan. totalmente.
Y Aleja, porque es muy sencilla, pero déjenme decirle a todos los que se han conectado que Aleja, vamos a hablar un poquito de tu marca personal y de cómo ha crecido y cómo tú te has vuelto referente en todo este tiempo. O sea, estamos hablando de una, porque este podcast es para eso. Este podcast es de personas normales que lograron cosas grandes. Y yo Ok. quiero, para que ustedes entiendan cómo no tienes que ser un superhumano para tú poder cambiar tu vida, para tú poder pasar de un punto A a un punto B. Entonces, Aleja, tú empezaste con el marketing de afiliados, muchas personas empiezan con eso. Muchas personas incluso no tienen resultado con eso. Sin embargo, cuando tú empezaste, tú sí conectaste. Cuéntanos un poquito de cómo fue este proceso y cómo eso te fue llevando a crear tu propia marca personal, que hoy en día te has transformado en una referente. Ok, bueno, mira, cuando obviamente empecé a estudiar un curso digital sobre cómo vender productos digitales en redes sociales, empecé a vivir todo este proceso, pero hay algo fundamental que siento que hay que recalcar acá, es que yo me enamoré de lo que estaba estudiando. O sea, a mí me encantaba el marketing. Me empezó a encantar, me empezó a encantar entender cómo la gente hacía para vender sus productos, cómo nosotros podíamos ofrecer cualquier tipo de cosa y generar ingresos de diferentes, como por ejemplo, se movían las redes sociales, cómo tú podías crear cualquier cosa y venderla. O sea, para mí siento que fue como que esa iluminación divina, por decirlo así, Fue un mundo en nuevo, donde como wow, esto existe. nuevo. O sea, yo siento que yo me quité como una venda de los ojos, porque obviamente uno sabe lo que ve y en mi casa o en mi familia nadie había emprendido, ¿me entiendes? Nadie había emprendido y mucho menos con redes sociales. Entonces, cuando tú no sabes, cuando tú no conoces y descubres oro, yo me sentía la mujer más sabia del mundo, o sea, yo decía, claro, ya entiendo, o sea, ya entiendo cómo las personas están generando ingresos, porque no sé si les ha pasado, a mí me surgía esa duda muchísimo y era, ¿cómo están haciendo las personas para generar ingresos en redes? ¿Cómo es que les pagan? ¿Cómo es que hacen ellos? O sea, Ujú. un montón de cosas, pero pues ya, simplemente yo usaba las redes para memes, para postear mis cosas y se acabó. Entonces, después de eso, yo decido tomar una decisión muy importante porque empiezo a educarme y empiezo a entender un montón de cosas y digo, si yo estaba así, o sea, sin saber cómo funcionaba todo esto, yo creo que hay muchas más personas allá afuera que no tienen ni idea de cómo hacer esto, ni idea. Entonces, las cosas que yo empecé a aprender, o sea, yo tomé una decisión muy difícil y lo digo muy difícil porque también para mí fue difícil, me costó un montón empezarme a mostrar en redes sociales. O sea, empezarme a comunicar con la gente para contarle cosas de mi vida, para contarles un poco acerca de cómo era este proceso. eh, y mostrarse en redes no siempre es muy fácil porque viene el tema de las críticas, viene el tema de los comentarios, y obviamente eran cosas que pasaban por mi cabeza y más aún porque yo empecé con mis redes sociales personales, es decir, donde me seguía mi familia, donde me seguían mis amigos. Yo decidí, o sea, tomé esa decisión de empezar por ahí. Entonces yo empiezo a compartir contenido. Obviamente, para mi sorpresa, el primer contenido que yo decido subir, pues no hubo ni hate, ni comentarios, ni nada por el estilo. Entonces dije, ok, vamos bien. Em- Empiezo yo a subir cada vez más y cada vez más. Obviamente, ahí ya se empezaron a ver un poquito como los comentarios de qué es lo que estás haciendo, qué es esa vaina, eso no es un multinivel. Bueno, miles de preguntas incógnitas porque quizás la gente se guiaba mucho por marketing de afiliación. Tenemos que captar personas y somos una red y bla, 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 ¿no? Entonces, me tocaba como desmentir ese mito que había sobre ese término. Entonces, bueno, mil cosas y empiezo a crear contenido y ahí sin querer empiezo a crear una marca personal, ¿sabes? Sin querer, o sea, yo no fue como que dije, voy a empezar a crear una marca personal. Creo que incluso en ese entonces no se hablaba tanto de marcas personales. Ahora, hoy en día, se habla mucho de crear una marca personal, que es muy importante y bla, bla, bla.
pero en ese entonces nadie te decía cómo crear una marca personal, simplemente te decían, es tráfico orgánico, haz tráfico orgánico y ya, ¿sí Ujú. me hago entender? Entonces ahí es donde, pues nada, empiezo a compartir todo mi conocimiento y me empiezo a mostrar, empiezo a tener resultados cada vez más, empiezo a crecer de una manera increíble. Eh, También siento que se lo debo mucho a perderle el miedo a la cámara, Claro, a mostrarme tal cual soy, ¿cierto? A mostrar un poco acerca de cómo yo me siento, cómo es mi proceso, el cómo yo puedo ayudar a más personas. Mm, y ahí empiezo a mostrarme un montón más y ahí se me empiezan a abrir un sinfín de oportunidades. Y eso es lo que tiene una marca personal. Crear una marca personal siento que te da pie para que miles de personas te vean. Tú no sabes ni dónde se me empezaron a abrir oportunidades, que fue trabajar con un referente en la industria que fue Mike Musville, ¿verdad? Empezar a hacer relaciones muy grandes en el tema del marketing digital, el marketing de afiliados, con referentes muy top. Entonces empiezo yo a juntarme con esas personas que también siento que fue como un impulso en mi vida y ahí es donde hablamos mucho del entorno, de las relaciones que son demasiado importantes. Eh, y siempre, siempre se lo recalco a las personas y es, tienes que empezar a rodear de personas con más resultados que tú, de personas que realmente tienen lo que tú quieres. Ahora, ¿cómo llegar a esas personas? Tienes que empezarte a mostrar. Tienes que empezar a resaltar en qué realmente eres bueno. ¿Sí? O sea, yo era una persona como miles de personas que estaban estudiando marketing de afiliados y me escogieron para un proyecto, para ser parte de un proyecto que se llama Master. Y cómo fui elegida para ese proyecto, siento que o sea, sabía muy bien en qué era buena. ¿En qué era buena? En comunicar, ¿sí? En qué empecé a ser muy buena en comunicar y darles a entender y conectar con las personas. Entonces, un día tuve un live con Mike Musville compartiendo mi experiencia y a partir de ver la conexión que había generado ese live con las personas, ahí fue donde nace todo, ¿no? Donde nace el tema de la propuesta, donde se dijo como, wow, o sea, esto puede tener un buen impacto, vamos a ver qué pasa. Eh, y es eso, ¿no? Siento que, mira que cómo uno lo va llevando la vida hacia esos caminos. Uno, el conocer cuáles son tus mejores habilidades. Dos, pues saber mucho del tema, apasionarte por el tema, obviamente. Y tres, empezar a buscar ese entorno, o sea, rodearte de ese tipo de personas. exacto, ahí iba, porque yo quería rescatar esos puntos. Pareciera como que fluyó demasiado bien tu proceso, pero es porque hay algunos puntos específicos que yo quiero que las personas tomen en cuenta, porque como tú dices, ¿cuántas personas no han empezado en el marketing de afiliados, en el marketing digital y no tienen el auge todavía después de años? ¿Por qué? Por ese primer punto, que yo creo que ese es como el punto inicial. Tú empezaste a hablar de algo que tú amabas, que te apasionaba. No lo que se debe hablar, no lo que te va a dejar más dinero o lo que te va, no, lo que en verdad a ti te gustaba y lo hacías de una forma como tan natural. Ay, me gusta esto, mira lo que yo descubrí, un nuevo mundo. Déjame yo Correcto. transmitírselo a las personas. Y eso se siente. Yo creo que de ahí es que vienen esas oportunidades que después vinieron a ti, no por casualidad, sino por pura ley de atracción. Entonces, Aleja, me encanta. ¿Cómo tú te das cuenta después de que tú estás formando una marca personal y que puedes crecer muchísimo más? ¿Y qué le dirías a aquellas personas que también quieren crear una marca personal? De aquí yo quiero derivar varias preguntas porque yo sé que hay muchas personas allá afuera, porque las veo, que tienen muchos talentos, pero no saben empezar en todo este mundo. Saben que pueden ayudar, saben que los negocios digitales dejan, que son buenos, que se pueden crear un buen impacto. ¿Qué le dirías a esas Correcto. personas? Hablan un poquito sobre, ya adentrándonos full a marca personal.
Bueno, te voy a responder la primera pregunta porque fueron Sí, como tres. sí, sí, como tres. Fueron, sí, fueron varias. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me di cuenta que así, como que lo mío era marca personal, como que yo sabía de marca personal y demás? O sea, fue muy raro, la verdad. Eso fue Como en el todo lo año, que te pasa. ok, todo empezó en el año 2021, ¿sí? Cuando yo decido irme a vivir a Medellín. Yo decido irme a vivir a Medellín, donde estaba toda la cuna del marketing digital, bla, bla, bla. La gente se estaba yendo para allá a estudiar y un montón de cosas y se estaban formando cosas muy grandes allá. ¿Qué pasa? Que yo obviamente empiezo a hacer amistades con personas muy tesas del marketing y por ende me invitan a hacer un lanzamiento muy grande en la industria, ¿verdad? Entonces se hizo ese lanzamiento, yo estaba haciendo parte de ese lanzamiento, mejor dicho, trabajamos 2 meses sin descanso, eran fines de semana hasta las 12 de la noche, era una cosa increíble y hay veces que la gente no sabe quizás lo que conlleva hacer un lanzamiento, ¿verdad? Muy grande. Éramos un equipo de unas 10 personas, 15 personas, éramos un montón de gente, pero siento que ahí fue donde empecé a sentir ese choque. Era tanto la presión, obviamente, de ese lanzamiento. Los lanzamientos yo los amo, es una estrategia de marketing, sí, para las personas que no saben qué son lanzamientos digitales, es una estrategia de marketing para tener picos elevados de ventas. Listo. Entonces, iban a lanzar un producto digital de marketing de afiliación precisamente. Y, ¿qué pasa? Eran tantas horas, tanta intensidad en el marketing que obviamente tú aprendes un montón de miles de procesos que se viven en un lanzamiento, pero entonces ahí es donde yo digo, wow, o sea, a mí casi no me gusta quizás el tráfico, ¿sí? Yo empiezo a identificar que a mí no me gusta casi el tráfico, o sea, esa es parte como muy delegada, como muy, sí, es muy importante, pero siento que el tráfico y yo no O conectamos. sea, la Otro tipo publicidad. de cosas era como, ajá, el tráfico pago, correcto. Ujú. La publicidad, todo el tema de la el administrador de anuncios, o sea, no Yo le le digo tengo publicidad miedo. porque podemos hacer, ¿por qué? Es que me lo encuentro muy, no sé, no es para mí. Eso lo es. Ok, digamos que, o sea, no hay que tenerle miedo, quizás, porque hay personas que quizás están sintiendo lo mismo, o sea, le tienen como mucho piqui porque quizás van a perder un montón de dinero, porque un montón de cosas pasan ahí, pero es de mucho análisis. Entonces, eso quizás Exacto. es lo que las personas que hacen tráfico pago, que No, quieren pero es y no como ven. tú dices, no es lo que te gusta a ti, porque yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho, pero como que no me Ajá. gusta, no lo disfruto, me No molesta, lo como que... disfruto, correcto. Entonces, ahí siento que eso también fue una escuela para mí porque yo digo, no, no estoy disfrutando esto. Bueno, el tema del copy me gusta, pero el copy siento que me le quito el sombrero a las personas que hacen copy. No me considero mala en copy, pero tampoco quisiera dedicarme 100% al tema del copy porque, Sí. te lo juro, o sea, es hacerse, o sea, también he vivido procesos de lanzamiento muy pesados en donde he hecho parte del copy y el copy es la parte fundamental de tu estrategia de marketing en ese sentido y tú tienes que literalmente hacer, o sea, meterte en la mente de tu prospecto, o sea, meterte en la mente, no de tu prospecto, sino también en adaptar cosas que tú no eres. Es decir, Ujú. si yo le estoy haciendo un lanzamiento a Audi, por ejemplo, yo tengo que saber cómo Audi piensa, cómo Audi habla, cómo Audi se expresa. O sea, yo tenía que ser muy analítico con mi cliente, a la persona a la que yo les iba a hacer el copy para sus prospectos. Entonces yo tenía que analizar mucho a esa persona. Eso también era demasiado desgastante, no iba mucho por ahí. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hasta que un día tuve una charla con mis amigos del marketing. Yo les digo, bueno, ¿ustedes en qué me ven buena a mí? O sea, ¿por dónde, no? O sea, que ven en mí y que quizás ustedes digan, lo tuyo es de esto. Y hubo algo muy curioso y es que todo el mundo me decía, Alejas, que tú eres marca personal. Y mi cabeza en ese momento no lo quería aceptar. O sea, mi cabeza en ese, porque yo relacionaba como marca personal igual a creación de contenido, igual a, eso es muy fácil, ¿no? En mi ignorancia.
ojo, en mi ignorancia. Y yo decía, no, es que yo no quiero hacer cosas fáciles. O sea, Para yo ti era muy fácil porque eso era lo tuyo. Perdón que te interrumpa, pero es que me encanta porque necesito que la gente entienda lo siguiente. Eso en que tú eres buena, que en ese momento tú lo estabas descubriendo y que a muchos de nosotros nos costó descubrir en qué somos realmente buenos, eso es efectivamente algo muy fácil, porque es lo de nosotros, es nuestro don, es como nuestro talento. No es que marca personal sea fácil, es que para ella lo es porque es su talento. Es como algo intrínseco tuyo, algo que se fue desarrollando contigo en cada paso de tu proceso. Y me encanta porque no solo te pasa a ti, Aleja, a muchos emprendedores, y a mí me pasó que yo decía, es que no, es que el tema del dinero para mí es tan fácil, o sea, que no, o sea, de verdad, yo llegué a decir eso mismo, para mí eso es muy fácil, yo quisiera complicarme más, no sé por qué, no sé por qué, pero que es, cuando tú finalmente encuentras tu propósito, lo que tú eres bueno, tu talento, es como tan obvio para ti que tú no lo aceptas al inicio. Entonces quería rescatar ese punto, pero yo creo que a muchos emprendedores les pasa eso. eso es muy cierto lo que dices, ¿sabes? Quizás yo no, claro, en ese momento yo no lo veía así, yo decía, pero sí, he hablado todo un año y medio, casi 2 años, he hablado de lo mismo, he hablado de estrategias, de funnels, de lanzamientos, he hablado de orgánico, porque marca personal. O sea, yo decía, no entiendo por qué marca personal. ¿Qué pasa? Que claro, que como yo empiezo a hablar todo esto, pues había mucha gente que ya me empezaba a reconocer, ¿no? Quizás, ah, tú eres la que hablas de esto, ah, tú eres lo que esto, ah, tú eres... Entonces, como me veía muy activa en redes, pues la gente lo relacionaba, mis amigos lo relacionaban con marca personal. En ese momento, sinceramente, yo no entendía muy bien qué era esa vaina de marca personal. O sea, yo no entendía muy bien qué era eso. Simplemente yo lo relacionaba con aparecer en cámara y listo. Entonces, ahí yo la verdad siento que pasé por un bache. He pasado por varios, Esto no pero acaba. pasé por un bache, es decir, como por un proceso en donde me sentía muy triste, aunque entonces ahí entiendes, ahí voy a algo, una enseñanza muy grande y es, todos estamos detrás del dinero y todos estamos detrás de cierta cantidad de facturación. Y cuando yo estaba en ese tope, como, wow, estoy logrando esto, facturo esto, un montón de cosas, empieza esa vaina y yo decía, bueno, ¿qué estoy construyendo? Sí, estoy facturando, pero ¿qué estoy construyendo? Algo que no me está llenando. No me estaba llenando el marketing del todo, o sea, como que, o sea, sí me apasionaba, porque sí me apasionaba, pero no era como, pero yo decía, bueno, pero ¿a qué me voy a dedicar en sí? Yo empiezo a crear una empresa, una empresa de lanzamiento. Yo decía, los lanzamientos es lo mío. Esa empresa no se daba, o sea, no fluía, la era y yo dele, que sí, que sí, que sí. Y la vida, que no, mija, que no, y yo que sí. Entonces, me pasaron, me pasaron un montón de cosas, y hasta que, bueno, decidí ya, listo, cerré eso, despaché a todos los clientes, dije, me voy a encerrar, me encerré en mí misma, literal, o sea, fue como que dije, voy a entender qué me pasa, voy a entender hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Yo quería construir un negocio que realmente pues me apasionara y demás. Empiezo a buscar un poco más acerca de qué es marca personal. Y cuando yo voy a YouTube, porque me acuerdo de ese día, yo voy a YouTube y pongo marca personal y empiezo a ver a grandes referentes de la industria hablando de marca personal. Entonces, mira cómo también es la cabeza, ¿no? Yo antes nunca veía cosas de marca personal, para nada. Y ahora yo empezaba a encontrarme un montón de cosas de marca personal por todo lado. Porque ya lo estaba viendo, o sea, mi cabeza ya lo estaba asimilando que era esto. Quizás, obviamente, pues el algoritmo funciona a tu favor y empieza a hacer de las suyas, pero pues antes no lo veía o no lo tomaba muy en cuenta. Pero en este momento que me interesaba aprender sobre eso, me doy cuenta de que es una de las habilidades mucho, o sea, más rentables que existen y que en ese instante de tiempo en la industria o en el lado en donde yo me estaba moviendo de mis seguidores, nadie estaba hablando de marca personal.
sea, nadie estaba hablando de eso. Todo el mundo hablaba de estrategias orgánicas, estrategias pagas, o sea, de tráfico pago, publicidad y demás, y de lanzamientos. De eso era, mejor dicho, todo el mundo hablaba de eso. Entonces, claro, llega el tema de marca personal y digo, pero ¿qué es esto? Entiendo que uno empieza a posicionar su marca, su esencia, su presencia digital en las redes sociales y por ende puede vender cuanta cosa quiera hacer tú como persona, ¿verdad? Mostrándote y quedándote en la mente de las personas, ya como tú, como Aleja Restrepo. Entonces ahora es como, no es vender un producto, sino es vender tu imagen prácticamente. Obviamente, pues yo empecé ofreciendo servicios, empecé ofreciendo productos, pero así es donde yo empiezo a ver todo un mundo como un mar azul gigante de oportunidades, porque lo que te digo, o sea, muy poca gente estaba hablando en ese entonces, ahora se habla más, muchísimo más, pero en ese entonces no se hablaba tanto. Y, y ahí es donde dije, esto, me voy a meter en esto. Y empiezo a enamorarme de la marca personal porque viví un reto muy grande y es el autoconocimiento. Entonces, mira que todo ese proceso me llevó a entender que quizás no me era marca personal, le empecé a dar la oportunidad, empecé a estudiar, empecé a entender que me gustaba, entonces cuando uno está súper perdido, porque me llegan muchas personas a mi DM o a mis clases, a mis mentorías y demás de marca personal, queriendo una cosa y salen con otra cosa totalmente diferente, porque quizás hay mucho ruido afuera, como lo hablábamos ahora, hay mucho ruido afuera porque todo el mundo te está ofreciendo un montón de cosas por hacer, pero nunca te detienes a decir qué quiero yo, o sea, qué realmente quiero Exactamente. yo, ¿no? Entonces empiezas a comprar, bueno, yo hace poco también hice un podcast donde hablaba mucho de sueños comprados, y es decir, en las redes sociales te venden un sinfín de sueños en donde te muestran la vida perfecta, el trabajo ideal, o sea, lo mejor de lo mejor, pero sin preguntarte, ¿realmente esto seré buena? O sea, tengo las capacidades para esto, esto es lo que realmente me gusta, se me da fácil esto, y vemos y como que nos empeñamos a tener la vida del otro, ¿verdad? Nos empeñamos a tener la vida de, no sé, de Pepito Pérez, que lo vimos viajando por el mundo y ta, 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 y él tuvo un proceso súper complicado, tuvo un proceso en donde quizás, no sé, él hace copy y tú dices, no, o sea, yo tengo que hacer copy como esta persona lo hace para vivir así, pero quizás, no sé, a ti no te gusta tanto el copy, entonces va a ser una Exacto. lucha interna, como batallar y decir si es que el copy es lo mío, porque yo sé que con eso voy a poder llegar allá. Y siento que eso también ralentiza muchísimo el proceso y también te hace bajarte del barco muy rápido. Eso es muy Exactamente. importante también. Sí, total, Aleja. Sí, Y además hablamos que antes de tú adentrarte en la marca personal, hubieron dos aspectos importantes, que es que tuviste como el mundo completo en cuanto a negocios digitales, es decir, tú ya te adentraste en todas sus ramas y luego es que tú te diste cuenta que tenías que elegir lo que era para ti, porque en realidad no podemos hacer todo. No es que no podemos, pero como que no funciona y no necesitamos hacer todo tampoco, no queremos hacer todo. Entonces, primero identificaste, después de mucho estudio, porque todos los emprendedores de alguna forma, que no entramos en los negocios digitales, empezamos a estudiar de todos los temas habidos y por haber, para encontrar cuál es como eso que es para nosotros. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué tú le dirías a una persona que quiere saber si con su marca, con su servicio, con su talento, puede desarrollar una marca personal? Y como cuáles son esos pasos esenciales o puntos importantes a tomar en cuenta, porque ya tú has trabajado con muchísimos emprendedores a desarrollar su marca personal, muchísimas personas que no sabían el potencial tan grande. Entonces yo quiero que tú le muestres a la gente el potencial que tiene crear una marca personal. sí, me encanta esa pregunta porque inclusive me gusta como ver muchísimo el proceso de las personas. Ahorita pues yo he tenido personitas a las que les he dado clases
y ahora están enseñando marca personal. Entonces, como que se enamoran también de ese proceso, es que es un proceso muy bonito internamente también. Muy interno. eh, es muy interno, y que siento que la verdad la mayoría, o sea, todos deberíamos vivir eso. Entonces, bueno, mira, lo primero que necesitamos hacer para crear una marca personal en redes sociales es identificar, o sea, eso ya parte mucho de la base del autoconocimiento, obviamente, identificar mi propósito, un poco como entender cuál es mi propósito por el cual yo quiero iniciar este proyecto. Mi para qué. ¿Sí? Exacto, tu para qué. O sea, para qué, tu por qué también, qué quiero lograr yo con esto también. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ese por qué no tiene que ir relacionado a porque quiero generar más ingresos, porque quiero la vida de mis sueños. Quizás esos ya son unos objetivos, unas metas que tú tienes con tu marca personal que son válidas, pero tu propósito va muy ligado a cómo tú puedes ayudar o servir a las personas. Entonces, es hacerte ese tipo de preguntas, quizás que se me da tan fácil, que yo lo veo obvio, lo que hablábamos Que lo ahora, veas ¿verdad? inservible. Sí, que vemos eso tan fácil, ¿verdad? ¿Para qué me buscan las personas a mi alrededor normalmente? Sí, ¿qué me piden, en qué me piden más ayuda normalmente que quizás si yo puedo ayudar a esa persona en el día común, quizás estos mismos consejos o esto mismo que yo puedo aportar o esta ayuda que yo puedo generar, pues lo puedo hacer a través de un contenido, de unas redes sociales, mostrar mi conocimiento. Entonces, también es entender en qué nos consideramos buenos. Porque si quizás yo me considero buena comunicando, ¿verdad? O me considero buena conectando con las personas. Entonces, si yo me considero buena conectando, ¿de qué manera yo puedo hacerle llegar mi mensaje a esas personas? O sea, ya tengo que empezarme a hacer muchas preguntas. Ok, soy buena escribiendo. Entonces, si soy muy buena escribiendo, ¿cómo yo quizás le puedo dar tips a las personas que quieren aprender sobre esto? Quizás cosas que yo sé que me parecen súper obvias, pero que otras personas no lo saben. Entonces, ¿cómo puedo compartir ese tipo de conocimientos para llegar a eso que tú se te da tan fácil? Entonces, ahí es entender en qué somos buenos, qué sabemos, qué nos gustaría también o de qué hablaríamos un montón de horas, porque si a mí me hablas de marca personal, yo podría estar hablando días enteros Ese y otro hablar y punto. hablar y hablar un montón. Entonces también es importante algo que te guste, ¿verdad? Que te gustaría hablar, que te gustaría estudiarlo más a fondo, porque quizás tú dices, no, pero con este conocimiento pues no sé mucho, o sea, me gusta, pero no sé mucho, pues lo puedes seguir estudiando, pero ya sabes que puedes irte por ahí. Entonces, esa pasión que tú tienes, que ya sabes que quizás con todo este trabajo de autoconocimiento empiezas a descubrir, tú dices, tú te tienes que hacer esta pregunta. Este conocimiento yo lo puedo llevar a mi marca personal, o sea, yo lo puedo llevar a las redes sociales y formar un negocio escalable en el tiempo. Con esto que yo puedo saber o que yo sé o de mis pasiones, puedo llevarlo a crear un negocio escalable en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que si, no sé, si yo soy súper buena cocinando, bueno, yo puedo hacer un libro de recetas, puedo empezar a hacer, puedo hacer, y lo puedo vender, ¿verdad? Puedo hacer, no sé, talleres de cocina, puedo hacer consultorías para restaurantes, o sea, un montón y un sinfín de posibilidades de monetización. Entonces, esas mismas preguntas las puedes hacer. Obviamente, el cerebro y la mente, o sea, aquí me voy a adelantar a lo que te va a pasar, te va a empezar a autosabotear y a decir, no creo que la gente me compre por ese servicio. Yo creo, a Ujú. mí me gustaría vender mis asesorías, no sé, un ejemplo, mis asesorías, pero la mente te va a decir, ay, ¿quién te va a comprar? Si hay más personas que saben del tema. Entonces ahí viene el hecho de crear una marca personal y es que la diferencia de crear una marca personal y una marca comercial es que la marca personal eres tú y como eres tú, eres una persona única y es que, no sé, te comunicas de diferente manera, porque creas contenido diferente, porque te vistes diferente, porque, no sé, tu esencia es muy diferente al resto de las otras personas. Entonces, ahí ya viene otro estudio, ¿verdad? Que también es muy importante identificar
Y luego ya viene algo que yo le llamo, pues tener claro cuáles son tus pilares de marca personal, es decir, cuál es tu historia, qué te trajo hasta acá, ¿verdad? Contársela a las personas del por qué quieres iniciar este proyecto, empezar a crear contenido de tu especialidad para empezarte a posicionar en las redes sociales. Ya viene todo el tema de entender y crear una estrategia de contenido, ¿verdad? Para llegar de que tú ya sabes qué es lo que le quieres llevar a esas personas, tú ya sabes qué es lo que le quieres compartir, ahora el cómo, ¿verdad? ¿Cómo voy a crear ese contenido? ¿Cómo voy a ser un poco más estratégica para llegarle a esa persona que le quiero llegar? Entender a quién le quiero llegar también es muy importante saberlo, ¿verdad? ¿Quién va a ser esa persona que va a conectar con nosotros? Mm, ¿Qué más toca saber ahí? Toca saber un poquito de copy, ¿verdad? Para entender Un y dar a poquito entender de todo, pero de es todo. lanzarse. Eso es lo que yo Correcto. siempre le digo a la persona, es lanzarse, porque al final siempre, y esto sí me ayudó como que a no dejarme, seguro a ti te pasó, yo creo que a todos los emprendedores nos pasa el síndrome del impostor, que nos sentimos como que autosaboteándonos. Total. Y es parte de este proceso. Yo creo que es uno de los grandes obstáculos que vamos para allá, para que la persona empiece como a proyectar todo lo que se va a encontrar en el camino, que cuando le llegue diga, ok, ya me lo advirtieron. Pero uno de los grandes obstáculos es ese autosabotaje donde tú te pones pequeño. Y hay algo que yo siempre le transmito a las personas cuando van a desarrollar cualquier marca, cualquier proyecto, que es que hay algo que tú sabes un poco más que los demás. Identifique ese algo, identifique ese talento y confía en eso, confía y toma acción, porque siempre nos va a faltar algo. Aleja tiene todos los años, ha logrado muchísimas cosas y yo estoy segura que tú todavía sientes que te faltan cosas, te faltan, te faltan, te Uf, faltan. Eso ay, no se acaba. Eso no se acaba, no, no importa los años de experiencia que puedas desarrollar. Entonces, el punto es correcto. empezar, atreverse. Y para que la persona entienda qué tanto es esto, cuéntanos un poquito, Aleja, de qué obstáculos, qué miedos, qué debilidades personales tuviste que enfrentar para tú poder llegar a donde estás hoy, porque esto, se los digo, estos, se trata de personas normales que están también luchando contra muchísimas cosas internas, más que todo. Sí, no, todavía. Todavía lucho con un montón de cosas. Siento que, a ver, es que he pasado por varios procesos. Uno, el hecho de creer en mí. Em, Entender por qué estoy haciendo lo que hago. Siento que puede ser muy cliché y demás, pero es algo que me ayuda mucho a centrarme otra vez. Porque hay veces, como tú estás creando un negocio, pero sí, el negocio se basa en ayudar a las personas, hay veces te olvidas de que estás ayudando a las personas, ¿sí? Y pasa mucho. Entonces, te centras tanto en ok, cómo va el negocio, cuánto tenemos que facturar, cuánto tenemos que hacer esto, las ventas, no sé qué, un montón de cosas, obviamente para que el negocio crezca también, pero olvidamos un pequeño detalle y es, estamos ayudando a las personas. Entonces, más Ujú, bien siempre tratamos como de cambiar un poco las preguntas y es, o sea, ok, en vez de cómo hacemos más ventas, es cómo puedo aportar más, cómo puedo llevarle un mejor mensaje a las personas. Entonces, cada vez que me encuentro, quizás antes no lo hacía tan conscientemente, ahora ya es un poco más consciente, ya es como, ok, siento que no estamos llevando como el mensaje adecuado, quizás cómo podemos llegarle a esas personas a las que les queremos llegar, cómo realmente entonces, bueno, ese es uno de los procesos que también lucho mucho contra y no, porque cuando quizás tú empiezas a lograr pequeñas cosas, empiezas a luchar también con tu ego, ¿no? De si retrocedo, ¿qué pasa? Si no tengo las mismas ventas que el anterior mes, ¿qué ujú, pasa? ujú. Sí. Entonces, ese tipo de cositas también nos juega muy en contra. No sentir que lo sabemos todo también. Siento que es algo que pues se me da fácil porque siento que necesito aprender un montón de cosas todavía, pero volverme la mejor, una de las mejores en mi área, en lo que sé, en lo que he hecho, ¿verdad? Y
una vez llegué a un proceso en donde necesitaba crear un producto que valiera más de $1000. Obviamente lo que les decía, o sea, la cabeza empieza a jugar en contra y es, ¿quién te va a comprar un producto de más de $1000 a ti? O sea, a ti, ¿no? Entonces ahí alguien me dijo una vez, es como que yo no necesito que tú creas que esto va a funcionar. O sea, yo necesito que tú creas en ti, en lo que realmente tienes tú para entregar. Y a mí eso también se me quedó muy plasmado. Obviamente es algo muy cliché, quizás ustedes lo escuchan a diario, creen en ti, bla, 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 pero interiorizar eso es otra cosa. Entonces, cuando yo empecé a interiorizar esas partes de mí, dije, wow, o sea, soy Aleja Restrepo. O sea, soy Aleja Restrepo, sé lo que sé que puedo ayudarle y aportarle a las personas un montón, pues necesito soltar la voz, necesito alzar la voz y necesito llegarle a más personas y necesito abrirme a espacios y bueno, un montón de cosas. Y ahí es donde decido hacer un live con un amigo del marketing y él me decía, Aleja, la vamos a romper y no sé qué, y yo dentro de mí, ay, Dios mío, nunca he hecho esto, pero lo que nunca había hecho era haber vendido un producto que no estaba creado, ¿me entiendes? Todavía no estaba creado el producto. Sabíamos lo que queríamos vender, pero el producto no estaba creado y más un producto de $1000. Entonces, para mi sorpresa, siento que el hecho de conectar conmigo misma antes del live, antes de yo poder vender mis cosas, siempre trato de hacer siempre lo mismo, de interiorizar y de canalizar como mis energías y demás. Empecé a hablar un poco acerca de mi proceso y la gente conectó tanto que al final el hecho de solucionar un problema muy importante en la industria, que eso también es un pilar fundamental, entender qué necesitan las personas que tú les puedes aportar, hizo que el precio de $1000 fuera económico, Wow, ¿sí? Entonces ahí es donde se hacen $10,000 en un live, súper rápido, la genial. verdad. Ahí fue donde, claro, ahí fue donde empiezo yo a entender todo el poder de la mente también, como el hecho de trabajar en uno mismo, el hecho de creérsela, que cuando uno siempre le dicen es que tienes que creértela, es tan cierto. O Es sea, yo real. la verdad, o sea, es súper real, es que no puede haber algo más real que eso porque tienes que creértela, o sea, tienes que meterte en la película de que eres muy buena, de que tú sabes, de que las personas, o sea, es que vas a vender humo a la gente, o sea, tú sabes lo que vas a ofrecer, tú sabes cómo le vas a ayudar a las personas y ya, o sea, siento que es eso, ¿no? En eso estamos. En qué más? Nada, en la construcción seguimos construyendo pues el negocio. Obviamente crear una empresa no es conseguir equipo no es fácil. Pero una cosa lleva a la otra, o E sea, como que se van dando las correcto. cosas. No hay Me que van dando las desesperarse. cosas. Totalmente, totalmente de acuerdo. También he empezado como a disfrutar un poco más mi proceso. Hay veces me doy muy duro y me doy muy duro y le tengo mucho miedo. Hay veces al que dirán también, aunque no parezca. Lucho también junto con eso porque pues ya digamos uno tiene una posición en donde quizás uno trabaja, uno fracasa y uno ya le da pena, o sea, fracasé, Sí. pero entender de que eso todo el mundo le pasa por más que llevo más allá arriba y también fracasan un montón de veces. Entonces, estamos como en todo eso. Y nada, hace parte del proceso y hace parte como de crecer en esta industria. Sí, incluso yo creo que fue de ti que yo escuché una vez que tú decías, no sé si en un live o en una clase, de que, señores, hay que desarrollar mucha como constancia y acostumbrarse al fracaso, porque uno intenta 10 cosas y salen dos o sale una. Correcto, total. Eso sí, esa que sale compensa mucho, pero hay que tener como mucha inteligencia emocional, mucha confianza en ti misma, porque uno falla mucho. O sea, la cantidad de errores y de fallos y de cosas que no funcionan y de esfuerzos que parecen en vano que le pasa a un emprendedor es una locura. Por eso es que Total. estamos hablando ahora de la parte interna, porque sin esa parte interna, sin esa mentalidad, donde tú sepas dónde vas, donde tú sepas qué tú quieres lograr, donde tú estés seguro
de que este es tu camino, cualquier cosa te derrumba realmente. Entonces, Totalmente. Aleja, yo quisiera que tú le dijeras a las personas como entre 3, 5 pasos. O sea, de esa persona que quiere empezar, pero que eh, tiene, aparte de todos esos obstáculos, no tiene como ese conocimiento, que ya te dejamos claro que no se trata de conocimiento en sí, claro, es importante, pero es mucho más un autoconocimiento. Es mucho Correcto. más ahí. Eso lo queremos dejar bien claro. Pero cuéntanos como de 3 a 5 pasos, resumiendo un poquito, esa persona que quiere empezar a crear esa marca personal y a triunfar en los negocios digitales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok. A ver, En modo resumen, porque dimos muchísimos tips. sí, hay demasiado. Uno, entender cuál es tu propósito, el por qué quieres crear una marca personal. Dos, trabajar en tu autoconocimiento, ¿sí? Tres, saber qué es lo que quieres vender. O sea, tienes que saber qué quieres vender primero, ¿sí? ¿Qué quieres empezar a ofrecer? ¿Hacia dónde vas? Cuatro, entender luego quién es tu cliente ideal, ¿sí? O sea, quién va a ser esas personas, cómo yo le voy a suplir su dolor a esas personas, cómo les voy a ayudar a esas personas. Quinto, ahora sí tienes que empezar a crear tu estrategia de contenido y de posicionamiento de marca, ¿sí? Ya sea con el contenido, con tu conocimiento. Y sexto, ser muy constante en las redes. O sea, no solamente estar en una red social de Instagram, sino quizás en TikTok, en YouTube también, en diferentes plataformas si ya quieres empezar a construir una presencia digital, ya no solo una marca personal, sino una presencia digital en donde realmente vas a empezar a conectar de diferentes maneras con muchas personas y atraer tráfico a tu red social principal, que puede ser Instagram en este caso, ¿no? Así es como yo lo veo, esos son los pasos, digamos, para crear una marca personal. Obviamente, pues, si ya nos vamos más a fondo y que las personas quedan como, bueno, pero ¿por dónde inicio? Pues yo iniciaría mucho con eso, ¿no? Entender ese propósito, entender cuál es mi nicho de mercado, o sea, en qué nicho me voy a posicionar, cómo me voy a posicionar. En el cómo me voy mucho a, quiero posicionarme como estratega, me quiero posicionar como psicóloga, como actor, como, o sea, en qué me quiero posicionar, como quién quiero que me vean o me reconozcan o digan, ah, es que Aleja es estratega, ah, es que Aleja es marca personal, o sea, de qué tema me quiero posicionar yo. Em, y a partir de ahí, entender que también si no sabes cómo iniciar a crear contenido, es que tú cuentes tu proceso, cosa que te pasa, cosa que compartes, cosa que haces, cosa que compartes, cosa que aprendes, cosa que compartes. Y poco a poco puedes ir construyendo una audiencia para ya empezar a vender tus productos o servicios. Eso es como lo veo. Me encanta, excelente. Y yo siempre le pregunto, bueno, casi siempre a los emprendedores del podcast, si todo este proceso sienten que ha valido la pena, porque allá afuera hablan demasiado de lo difícil que es emprender. A mí me sorprende que hablen así del emprendimiento porque en su momento, antes de yo pensar en emprender, no sé si te pasó, yo pensaba, yo si fui empleada varios años, yo decía, ven acá, pero puede que sea difícil emprender, pero yo creo que una vida haciendo lo que no te gusta debe ser un terror. O sea, no Mucho. hay nada que se le compare. Entonces, a pesar de todos los obstáculos, yo sé que hay muchas cosas que uno atraviesa, es verdad, o sea, le estamos hablando claro a las personas, pero vale la pena. Vale totalmente la pena, sí, o sea, siento que por más de que quizás tú no veas los resultados tan inmediatos, tú estás siendo una persona feliz. O sea, resultados me refiero a monetarios, ¿no? O quizás en otra área, pero obviamente mucha gente inicia a emprender por el tema monetario, por recuperar el tiempo, por, bueno, hacer infinidad de cosas. Y más acá en un emprendimiento digital en donde en cualquier parte del mundo puedes ejecutar tu negocio. Entonces, sí siento que hay que ponerle mucha prioridad a realmente ser felices con base
a lo que nos hace felices a nosotros, entender eso, sacar ese espacio que siquiera nosotros, yo me acuerdo cuando estaba empleada, o sea, llegaba, no sé, me despertaba a las 5 de la mañana, hacía mi almuerzo, salía para el trabajo, muchísimo trancón, un montón de cosas, todo el día en el trabajo, luego me iba a estudiar francés, luego llegaba a la casa a las 9 de la noche y a dormir y se acabó. Y así era todos los días. Entonces, obviamente llega un momento en el que tú no tienes tiempo para nada, ni para pensar, ni para quejarte, ni para nada. Entonces, Nada. si digamos, si ahorita estás que, bueno, en mi caso no los tengo, pero yo sé que Audi sí quiero yo para mis hijos, cómo quiero darles esa vida a mis hijos, que al inicio obviamente no va a ser nada fácil y tomar esa decisión no es nada fácil o sencilla, pero es muy importante. Creo que no hay nada mejor para los hijos que ver a un papá feliz Ay, sí. haciendo lo que le hace feliz, más allá de que, no sé, viaje un montón y te tenga que dar, no sé, te dé la plata y ya, y no lo veas feliz o no puedas disfrutar con ellos, ¿no? Como realmente uno quiere disfrutar a sus hijos. Entonces, es preguntarse eso y todavía hay tiempo, o sea, sea la edad que tengas, sea en la posición que tengas o que estés, siento que nunca es tarde para realmente uno dedicarse a lo que realmente le gusta, porque, o sea, yo siento siempre como que me da unas ganas o un afán de sacudir a la gente, A porque mí es que también. la vida es, o sea, la vida es una, ¿verdad? Y tú decides cómo, literalmente tú decides cómo la quieres vivir, qué quieres padecer, qué sufrimientos quieres, o sea, si tienes la oportunidad de salir de ahí, siempre creo que hay modos, ¿no? De hacerlo y estás a tiempo. Entonces, Sí, sí, por mí, o sea, siempre 100% dedicarnos a algo que nos apasiona. Y ese algo que nos apasiona siempre nos va a llevar a tener una vida mejor y a que el dinero sea la consecuencia de él. totalmente. Y algo, un punto que va a hacer que la persona puedan vivir la vida de sus sueños y ser más felices, que yo creo que ese es el punto, lo mencionamos varias veces y lo voy a volver a mencionar porque para mí ese fue el antes y después también, es rodearse de personas felices, de rodearse de personas con ilusión y con sueños. Con Por, sueños. con sueños, porque si tu entorno siempre te dice las limitaciones y los miedos y de las cosas que están mal, pues obviamente no vas a ver más allá de tu realidad. Entonces, cuando yo Total. me empecé a rodear, que yo y Alex estamos en una comunidad muy bonita, de personas con sueños, que todavía creen en que se puede ser feliz, en que se puede tener todo, quizá no todo al mismo tiempo, pero sí tú puedes cumplir las metas que tú tienes, que tú te propones, ahí yo me lo empecé a creer más, porque realmente no es como que uno se lo crea mucho al inicio, déjame decirte, después tú lo vas desarrollando. Entonces, nada, yo creo que hemos hablado muchísimas cosas súper interesantes. Me ha gustado, hay algunos temitas que me hubiera gustado tocar, pero no quiero hacerlo como tan Pasa por largo. Pero yo espero que a cada una de las personas que estuvieron, que se suscriban y que este episodio haya cumplido sus expectativas. Definitivamente, y se lo digo de verdad, cada uno de los puntos que se tocaron son suficientes, súper suficientes para tú desarrollar un negocio digital, una marca personal de impacto, de valor, que ayude a los demás. Y de verdad que cada persona tiene tanta capacidad de ayudar, de hacer del mundo un lugar mejor, pero no lo vemos. Yo tampoco, yo también estuve ahí donde yo no veía, oye, pero ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo aportar yo? ¿Y qué me van a pagar? O sea, yo creo que todos pasamos por ahí. Entonces, espero que te haya ayudado. Y Aleja, unas últimas palabras para las personas, para despedirnos, ¿qué tú quieres dejarle? ¿Qué mensaje le quieres dejar al mundo? Uy, ¿qué mensaje le quiero dejar al mundo? Que ustedes pueden vivir de lo que les apasiona. O sea, realmente sí se puede lograr vivir de lo que les apasiona, obviamente creando una marca personal como yo lo he hecho, o sea, desde mi experiencia de eso, que los invito a dejar un poco el miedo atrás y lanzarse realmente por lo que quieren y por sus sueños. Y que sí, o sea, sí es posible, o sea, sí es posible que si quieren me pueden empezar a contactar. Aparezco en redes sociales como soy Aleja Restrepo.
preguntas, dudas, inquietudes. Siento que ese miedo, a mí lo que me gusta ayudar más a las personas es en ese tema del autoconocimiento y de entender hacia dónde queremos ir con nuestro negocio o para emprender o para generar ingresos. Entonces, también es decirte que sí es posible vivir de las redes sociales, sí es posible construir un negocio futuro a partir de tu pasión, ¿no? Que antes nos decían como, ay, te apasiona la música, pero la música, no sé qué, no sé, como que te derrumbaban un montón Ay, sí. de Sueños, sueños todos. más, tal cual. Entonces ahora, gracias también, lo veo así como en las redes sociales. Es una oportunidad, es un trampolín para darte a conocer, para llegar a personas que sí les interese tu mensaje. Totalmente. Así que sigan a Alejo. Aleja, ay Dios, se me ha quedado Alejo, porque yo hablo mucho con Alejo, por eso, todos los días yo hablo con él. Y entonces se me va. Pero Tranqui. ya ustedes saben, escríbanle a Aleja, síganla y sigan su contenido para que también puedan profundizar un poco más en todo esto que venimos hablando. Y lo importante, yo siempre digo, que es que cada día tú puedas avanzar un poquito más hacia construir tu sueño, hacia construir esa vida que tú quieres. Yo sé, y Aleja también, lo que es sentirse que tú no avanzas o que tú estás muy lejos de tus sueños o que te falta demasiado. Sin embargo, si cada día tú te recuerdas que tú estás avanzando, cada día un poquito, en algún momento tú vas a llegar. Y eso es lo único importante que tú tienes que tener en cuenta. Y como siempre, yo siempre despido con mi frase que me gusta porque realmente cada quien en su interior tiene todo lo necesario para lograr todo lo que nosotros le estuvimos hablando y más. Para Así tú vivir es. en prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra en ti. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Aleja, y muchas gracias a todos los que llegaron al final. Ay, sí, mil gracias a ti por la invitación. Bye.